Muy buenos días, soy Manuel Salcido y voy a transmitir para el podcast Apaches Chihuahua Salvaje, coproducción con Memo Gutiérrez Jr. Bueno, pues como ustedes saben, habíamos platicado un poquito respecto al bicentenario de Jerónimo Coyatla, mismo que nació el 16 de junio de 1823 y hoy 16 de junio del 2023 se cumplen los 200 años del nacimiento de este Apache guerrero, chamán, que ahorita vamos a ver, ha sido víctima de la publicidad de los norteamericanos. Y lo digo víctima porque le han sacado jugo, aun cuando era uno de los personajes más odiados en la historia militar de los Estados Unidos de Norteamérica. Ok, pero vamos a iniciar con el origen de los apaches, ¿no? Originalmente, de acuerdo con los estudios o los estudiosos de la apachería, se determinó que había 7 tribus de apaches, que son los Chiricahua, los Jicarilla, los Kiowa, los Lipan, los Mescalero, los Coyotero o Western, para identificarlos, y los Navajo o Navajos. Muy bien. Nos concentramos en los Chiricahuas. Bueno, vamos a mencionar que los Chiricahuas se subdividen en Bedonkohe, Xoconén, Chijén y Nedni. Y los Coyotero o Western son los de San Carlos y White Mountain. Ok. Una vez determinada esta subdivisión de los Chiricahua y de los Western, entonces vamos a hablar precisamente de Jerónimo como Chiricahua. ¿A qué familia pertenecía de los Bedonkohe, Xoconén, Chijén o Nedni? Pues de los Bedonkohe. De acuerdo. Bueno, ya estamos agarrándole el hilo. Ya en otras pláticas hemos hecho una referencia precisamente respecto a la apachería de algunos de los personajes, pero ahorita nos concentramos en esta familia. Hay que recordar que la familia de los Nedni, a esta familia pertenecía Hu, que era pues un gran amigo de Jerónimo. La plática ahora que se concentra en Jerónimo, que es nuestro personaje homenajeado, que en Chihuahua será la primera ocasión en que se hace un evento de este tamaño. Va a haber un conversatorio, de hecho, por la tarde habrán de platicar ahí el profesor Heriberto Amavisca, un estudioso, un Chiricahua, estudioso de la apachería, que ha tenido alguna participación en eventos de los apaches aquí en Chihuahua, Chihuahua capital, Chihuahua del país de México. Aquí surge una nueva generación de apaches mexicanos, tratando de sacar un lenguaje, cantos, tocando el tambor de agua, que no se escucha en Chihuahua hace muchos años. Recuerdo por ahí en el 2000 trajimos a los mezcaleros, hermanos mezcaleros, y después de 120 años se escucharon los tambores de guerra, los tambores de la fiesta, los tambores apaches, esos tambores de agua. Luego les explico cómo se hace, porque nos llama mucho la atención en Chihuahua y en todos lados. Cuando llegas con tu tambor de agua, dicen, ¿por qué tambor de agua? Bueno, pues porque es una vasija con un lienzo de venado, de piel de venado, y lo enredas bien y le echas un poquito de 1 pulgada de agua a la vasija y mojas la piel, y luego ya con eso te da un sonido muy especial. Tienes que estar respirando cada vez en la vasija, tienes que estarle respirando. Conforme se va secando la piel, tú le vas echando un poquito más de agua, con la misma agua que está dentro de la vasija, nomás la mueves y te moja la piel. Y con eso da unos sonidos tremendos, diferentes, pues, ¿no? Así pues, después de 120 años, cuando estuvieron aquí, que trajimos a los mezcaleros, 67 mezcaleros, entre la directiva y los cantantes y los danzantes. Una fiesta bonita en Chihuahua.
fuimos protagonistas por ahí. Los Chijén, en donde surge Victorio como un gran líder. Pero nos vamos a concentrar en los Medoncoe. Principalmente vamos a hablar de algunas de las características más importantes de Goyatla. Jerónimo. Así pues, Jerónimo era un hombre medicina, un medicine man, era un adivino, era un experto en hierbas y en curación. Era un chamán, pues está más fácil, ¿no? Era un chamán que tenía esa característica y había unas críticas por parte de algunos de los guerreros jefes, o no jefes precisamente, decían Jerónimo no se entregó a la lucha para defender a su tribu, sino que participó en la lucha contra los mexicanos principalmente, pero por venganza, no precisamente porque le naciera defender a la tribu. Eso decían sus detractores. Sin embargo, pues nos damos cuenta que sí, efectivamente, el coronel Carrasco, cuando viene siguiendo a una partida de apaches que atacaron Sonora, el gobierno comisiona a Carrasco para que siga a esos apaches que atacaron, y llegan a Casquille, que es Janos, y tenían ahí un tiempo asentados. Hay que recordar que Janos era un presidio en donde el gobierno les otorgaba ciertas canonjías a las tribus que se estacionaban ahí. Entonces, este grupo de chiricahuas que hoy se estacionó, salieron a cazar para llevar la comida, pues, para la tribu. Entre ellos iban los guerreros y ahí iba Jerónimo. Pero ahí en Casquille se quedó Alope, su esposa, con sus 3 hijos y la mamá de Jerónimo. De tal forma que cuando llega, les informa a uno de los sobrevivientes que llegó una partida de soldados, ojos azules, hicieron una matazón de niños, mujeres, ancianos y aquellos que encontraron por ahí. No hubo protesta por parte del gobierno del estado de Chihuahua contra Sonora, puesto que la consigna, si estamos hablando más o menos de 1850, 52, esto fue un 4 de marzo, precisamente. Ahí hemos visitado el lugar en donde fueron masacradas esta parte de la tribu, ahí en el Cerrito del Diablo. Así pues, cuando sucede esto, Jerónimo se va a Arizona, en donde está sepultado su padre, y desentierra el hacha de la guerra. Ya lo comentábamos en el programa anterior. Pero bueno, dicen los detractores, o cuenta la leyenda, que Jerónimo, aquellos que lo odiaban, aquellos que temían, aquellos que no lo querían, forman o crean una leyenda en donde decían que poseía atributos místicos, que gracias a sus poderes hacía que los rifles de sus enemigos se encasquillaran, y que lo hacían inmune a él, pero no nada más a él, que hacía inmunes a las balas a todos aquellos guerreros que cabalgaban junto a él. De tal forma que Jerónimo adquirió una fama entre su gente de un guerrero inmune. Además era se puede poner en la balanza, porque muchos lo odiaban, pero muchos también lo seguían y lo querían, como cualquier ser humano. Sin embargo, pues la característica que tenía era que tenía hambre de matar mexicanos, y así lo hizo. Sin embargo, cuando se entrega al general Miles, hay que recordar, primero hubo pláticas con el general Crook, pero el gobierno de los Estados Unidos saca de las pláticas a Crook y manda a Miles, que ya tenía todo listo para entregarse a Jerónimo. Y esto es en septiembre de 1886, por ahí el 4 o el 6 de septiembre, no recuerdo la fecha exactamente, pero lo importante es el año 1886. Se entrega y dura 23 años como en calidad de prisionero de guerra en Fort Sill, Oklahoma. Después de haber que los traían a este grupo de apaches, este grupo familiar, los traían de un lado para otro, en Alabama, en diferentes partes, pero la intención que tenía el gobierno era que
fallecieran en el camino, fallecieran en el intento. Sin embargo, la resistencia que tenían de manera natural les hizo aguantar todas las inclemencias, porque se los llevaron en trenes como si fueran ganado y no les daban ni las raciones, o sea, comida ni agua, pero muchos aguantaron. De tal forma que se estaciona, finalmente el gobierno determina darles un espacio, crear una reservación y dejarlos en Fort Sill, Oklahoma. Y ahí viven en comunidad, sembrando, cosechando y haciendo vida de tribu. Ahí es famoso también. Hay muchas fotos de Jerónimo y de Naishe, que Naishe era el sucesor, era el jefe, él sí era el jefe de la tribu. Y Jerónimo nada más era el chamán, sin embargo era el chamán, el guerrero más bragado, más inteligente, un gran estratega, de tal forma que movilizó al gobierno de Estados Unidos y de México. Los ejércitos de ambos países lo siguieron, mas no dieron con él, no lograron convencerlo. Finalmente él fue el que determinó rendirse, pues, ¿no? Después de haberse entregado ahí en Fort Sill, lo buscaban los políticos y la gente, los artistas, la gente prestigiada de los Estados Unidos y de la clase dominante, pues hacen de Jerónimo un producto mercadotécnico. Y pues aprovechan porque representa el pasado salvaje. Que bueno, ¿qué pasado? Pues sigue siendo una gran parte de lo que ahora son los Estados Unidos, pues era aún salvaje. Hay que recordar que a partir de la Guerra México-Estados Unidos en el 1848, cuando se firma el Tratado Guadalupe Hidalgo, gran parte del México pierde casi la mitad de su territorio y toda esa zona se supone que deja de ser salvaje, como si fuera esto de un solo plumazo. Pero bueno, aquí podemos recordar que Jerónimo lo suben a un Ford, ha de haber sido un Ford A, un Ford último modelo, lo suben ahí junto con otros dos indígenas. Iba una persona conduciendo ese Ford del año, pero era para promocionar esa marca que tenía mucho éxito en los Estados Unidos. Entonces viene a ser un producto de la publicidad de los Estados Unidos. Así pues, Jerónimo era famoso y era admirado en Estados Unidos y en Europa. ¿Por qué en Europa? Porque también participó en algunos, pues se puede decir, unas caravanas, un circo que andaba promocionando el lado salvaje de los Estados Unidos, y traían a varios nativos, líderes, jefes, y los pasearon por Europa y todo Estados Unidos. Así pues, Jerónimo representaba la insurgencia. A Jerónimo les llama mucho la atención porque va en contra del ejército, prácticamente les gana, puesto que se queda prisionero, pero durante años estuvo combatiendo y mató muchos americanos y muchos mexicanos. Así pues, es un personaje que vive para contar, y el haberse encontrado de frente contra los Estados Unidos, contra el gobierno de los Estados Unidos. Quiero comentar que cuando Jerónimo se entrega en 1886, se determina que es el parteaguas, y ahí se termina la guerra india, o las guerras indias, como dice Víctor Orozco en su tratado de la Pachería, con investigación que hizo en los archivos de Chihuahua, principalmente en Guerrero, Chihuahua. Y él divide el tema de la Pachería magistralmente, pero quiero decirles que cuando se entrega Jerónimo no es el fin de la Pachería, puesto que en Chihuahua todavía en 1923 son localizados un pequeño grupo de apaches broncos, hombres y mujeres, y algunos rancheros chihuahuenses y sonorenses agraviados por los apaches los buscan, los siguen y los encuentran. El famoso indio Juan, se supone que era descendiente de Jerónimo, junto con sus apachesas que lo seguían, fueron capturados, muertos, y por ahí se ve alguna fotografía siguiéndolos por venganza también.
ya que atacaron a su familia y mataron a la esposa del señor Fimbres, a una hija y a un niño, Gerardito Fimbres. Una historia que después en otra ocasión se los voy a contar. Muy emocionante, muy bonita y muy triste. En venganza a que los mataron los apaches, los siguen con el apoyo del gobierno de Sonora y el gobierno de Chihuahua. Estamos hablando de 1923. O sea, estamos hablando del 86. Son 14, 23, 37 años después. Todavía seguía habiendo apaches en la Sierra Madre, en las Montañas Azules, en Chihuahua y Sonora. Jerónimo se entrega en el 86, pero vive 23 años en calidad de prisionero de guerra y como un granjero ahí en Fort Sill, Oklahoma. Pues que la idea era no tomar las armas, estaba más vigilado, pero tenía todos los aperos y toda la herramienta para sembrar, para cosechar, para vivir pues de eso. Sin embargo, Jerónimo era muy visitado y lo invitaban a las ferias y festivales. En 1905 participó en el desfile inaugural del presidente Theodore Roosevelt. Es épico porque un nativo salvaje que puso de cabeza al ejército de los Estados Unidos ahora era invitado especial, ¿no? Pero Jerónimo era muy conocido y los que se acercaban, él aprovechaba y les vendía los botones de su camisa, de su saco, en $1, en $1. También le pedían su firma y también la firma la vendía. Por ahí debe haber muchos documentos en donde aparece nada más. Aprendió a escribir. Él hablaba español. No, o sea, él no aprendió inglés, no quiso aprender inglés, hablaba español y su lenguaje, el apache tabascano. Qué incongruencia, que odiaba más a los mexicanos que a los norteamericanos. Jerónimo dicta sus memorias en vida con el hijo de Hu como su traductor, Asa Dagluyi. Y ese es otro punto que se dice que ya muchas cosas no lo recordaba y muchas cosas eran fantásticas, que las inventaba. Sin embargo, bueno, pues ahí ese lo dejamos al que lea los libros. Hay un libro muy bueno de Angie Debo, se llama Jerónimo precisamente. Hay otros libros, pero ese es para mí la mejor biógrafa de Jerónimo, Angie Debo. Barrett escribe la autobiografía con el apoyo de Asa Dagluyi. En febrero de 1909, Jerónimo, siendo el último jefe apache, sale a pasear por la tarde. Le gustaba por las tardes montar su caballo, irse observando el atardecer. En esa ocasión sale con Eugene Chihuahua y cae una tormenta. Ellos van en su caballo, sin embargo Jerónimo se cae de su caballo a orillas del río Laut en Oklahoma. Y ahí se quedan, de hecho Chihuahua se queda con él. Les da el rocío, les llega el agua, se quedan dormidos con el agua mojándonos. Pero el que no aguanta es Jerónimo. Estamos hablando de un personaje de más de 80 años. Entonces realmente tenía 86 años. Entonces no aguanta. Claro que se iba echando sus alipuzos. Claro que le gustaba el alcohol. Es algo de lo que no se libraron un gran número de apaches que sucumbieron ante la estrategia desde el siglo XVII que traen las bebidas espirituosas Bernardo de Galvez y Teodoro Crow, en donde la estrategia era embrutecer a los nativos en general. Así pues, se quedan dormidos. En la mañana no llega a la reservación, van y lo buscan, llevan una ambulancia, lo levantan y a los 2 días fallece en el hospital. Precisamente el día 17
de febrero de 1909. Lo único que hay de Jerónimo ahí en Fort Sill es una tumba como más o menos de 1,20 m, formando una pirámide de piedra acomodada, y en la cumbre está un águila con las alas abiertas. Esa es visitada por los familiares principalmente, y es un atractivo turístico porque Jerónimo fue conocido mundialmente como un gran guerrero, como un chamán, como lo mencionamos ahorita de sus características. Así pues, hay un emblema que usa el Regimiento 501 de Infantería de Paracaidistas, que es un nombre águila, y dice en la parte de abajo Jerónimo. Entonces, hay algo que salió en una película, que se llama Jerónimo, editada en 1939, en donde los paracaidistas del ejército de los Estados Unidos, como práctica a lanzarse en paracaídas desde los aviones, comenzaron a gritar Jerónimo para demostrar su valor y que no tenían miedo al saltar de un avión. También, pues, Jerónimo es tan famoso y tan respetado en el ejército de Estados Unidos, inclusive ahorita en la actualidad. La unidad de paracaidistas 509 en Fort Polk, Los Ángeles, utiliza el nombre de Jerónimo como su apodo. Pero hay otro evento importante en donde los familiares de Jerónimo en Estados Cuando hicieron una protesta, porque cuando crean la estrategia con el nombre secreto de Jerónimo, es la redada que hacen para matar al terrorista Osama Bin Laden en el 2011. Sin embargo, los familiares principalmente protestaron ante el Senado de los Estados Unidos y les concedieron la razón. Y a esa operación no de rescate, ¿no?, de liberación, le renombraron Operación Neptune Spear, pero el daño ya estaba hecho. Harleen Jerónimo, bisnieto de Jerónimo, dijo a la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado: el uso de Jerónimo en la redada que mató a Bin Laden fue un insulto escandaloso. Esos fueron los argumentos de por qué le ponían el nombre de Jerónimo a una operación en donde van y matan a una persona. Eso era lo indignante para los familiares y para los nativos de Fort Sill y de otras reservaciones. También Jerónimo ha sido utilizado para hacer estampillas en su nombre, ¿verdad? Es un personaje, yo no sé si llamarle un héroe, un asesino, un enemigo de los Estados Unidos o de la Armada o del Ejército de los Estados Unidos, pero es un sello con una parte de una serie de colección clásica, y aparece la fotografía de Jerónimo, y se emitió en Wyoming, en Arizona y en Oklahoma en 1994. Decía Jerónimo: cuando era niño, mi madre me enseñó a arrodillarme y rezarle a Usen para obtener fuerza, salud, sabiduría y protección. Qué bonito este pensamiento, O sea, rezarle a Dios por fuerza, salud, sabiduría y protección. Completo. Aquí hay que recordar que Jerónimo participó en algunos circos o caravanas o espectáculos del viejo oeste. Aquí está con el Pawnee Bells Wild West, en donde se presenta en varias partes de Estados Unidos y en el extranjero. También participó en el 101 Ranch and Wild West Show. Quiere decir el rancho 101 y el oeste salvaje, el show del oeste salvaje. Era un espectáculo, y cuando salía, pues hablaba
de algunos aspectos de su cultura. También, dentro de su fama han hecho varias monedas conmemorativas de onza Troy. Dice Goyatla: nací en las praderas donde el viento soplaba libre y no había nada que rompiera la luz del sol. Dice: nací en las praderas donde el viento soplaba libre. O sea, él era libre, amaba la libertad. Aquí está esta onza Troy con la cara de Jerónimo, con su penacho. Así es una de las monedas, porque hay otra en la que nada más aparece su rostro, pero siempre hablando del jefe de Chiricahua, o de la tribu, o del hombre de la tribu Apache de Chiricahua, o el jefe de la tribu Chiricahua, Apache Chiricahua. También hicieron monedas, pero de plata con mucho valor, mucha plata. Hay una serie titulada Leyendas del Salvaje Oeste, y ahí aparece Jerónimo invariablemente. Hay otra en donde hay una serie limitada de los nativos americanos, con .999 de plata pura. Aquí sí es una emisión limitada. Inclusive en los contornos se ve que contiene no solo plata sino oro. Y una moneda al estilo Andy Warhol, Jerónimo, se intitula Jerónimo Águila de Plata Americana, y que es $1 de plata con .999 de pureza de la plata que tiene esta moneda. Y otro de los aspectos importantes es que en las películas de indios ultravaqueros es el antihéroe. O sea, era la persona a la que debía de perder. Así pues, se filman varias películas. Aquí sabemos que hay unas películas. En una de ellas actúa Chuck Connors, en donde dicen que es una muy buena actuación. Hay otras dos películas, pero también le sacan jugo publicitario con estas películas. Hay otra en donde es Eric Schwenk, quien hace de Jerónimo, y el general Miles es Pierce Brosnan. Y la otra película que fue un éxito fue la de Jerónimo, una leyenda americana. Esa es la más reciente, no recuerdo qué año fue grabada esa película, pero o sea, para mí es muy buena película, la verdad. Con esto pues quiero terminar la plática sobre Jerónimo, porque es nada más un recordatorio que Jerónimo pues fue grande de espíritu, fue grande de alma. Aunque él haya entrado a la contienda o a la guerra en contra de los mexicanos por venganza, pues yo lo veo más como aquella ofensa que se hace contra su familia. Pero no es una ofensa sencilla. Le matan a la familia. Creo que cualquiera y en cualquier momento reaccionaría de una manera violenta como lo hizo Jerónimo. Así que pues nos quedamos con este bicentenario de Jerónimo de Goyatla, que nace el 16 de junio de 1823, y hoy, 16 de junio del 2023, honramos su nombre. Que paz descanse y esté a un lado de Hussein.